El Partido Socialista Frente Amplio es la única organización de izquierda reconocida por el Consejo Nacional Electoral que mantiene su apoyo a Alianza País. Pero un sector del socialismo Frente Amplio, encabezado por el ex candidato presidencial del partido, Manuel Salgado, forma parte de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas que auspicia la candidatura presidencial de Alberto Acosta. Está con nosotros el economista Gustavo Vallejo, quien fue vicepresidente del Partido Socialista cuando se decidió la colaboración crítica con el gobierno del presidente Correa. Economista, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote. A usted lo acaban de expulsar del partido. ¿Por qué? Es una historia larga. Yo quisiera fijar algunos antecedentes muy breves. En el 2006 se firma el acuerdo con Guadalupe Larriba, en el que se establece básicamente un acuerdo programático, como toda organización de izquierda suele hacerlo. Ese acuerdo del 2006 ha sido incumplido. Esa es la razón por la cual a partir del 2007 comienza a haber una pugna interna al interior de la organización. Desconocer las diferencias internas no es efectivamente lo que la izquierda suele hacer. La izquierda suele generar espacios de debate, establecer mecanismos de resolución de problemas, establecer propuestas, analizar qué es lo que no ha hecho Rafael Quintero. En el 2007 el problema se agudiza debido a la posición interna en el partido sobre la investigación de la muerte de Guadalupe Larriba, mientras los militantes socialistas ideológicos enraizados en las organizaciones sociales propugnábamos una profunda investigación y apoyábamos las tesis de la familia y de su abogado, el doctor Víctor Granda. El sector que ahora está en la dirección del partido de Rafael Quintero manifestaban que hacer un accidente aéreo deberíamos dejar de insistir en la investigación, puesto que esto nos alejaría del régimen. Obviamente esto provocó discusiones enraizadas al interior del partido, pero luego se agudiza en el 2009 cuando se lanzan los candidatos al Parlamento andino y el Partido Socialista decide tener una lista propia encabezada por el compañero Germán Rodas. Y el grupo de Rafael Quintero coloca en la lista 35 a Patricio Zambrano, mientras unos socialistas hacíamos campaña con la lista 17, con la antorcha, con la bandera roja. Rafael Quintero, Patricio Zambrano y otros militantes hacían campañas en las listas 35. En el 2009 de igual forma se da un taller en la ciudad de Quito, en la parroquia rural de Chillogallo, en la parroquia de Rumiñahui, en donde se establece ya un profundo análisis del avance o el estancamiento del régimen. Y se llega a la conclusión mayoritaria por los ponentes de que el régimen del presidente Rafael Correa había fallado al acuerdo programático suscrito con el socialismo. Esto provoca inmediatamente que hayan sectores, especialmente los sindicales, pugnando al interior del Partido Socialista por entrar en una línea más bien de crítica y dejar de lado el apoyo. En el Congreso del 2008, temporalmente se dejó el apoyo, o sea, durante unos meses o semanas el bloque de los diputados socialistas o el grupo se separó. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno, cuando se conforma el bloque socialista, no nos olvidemos, es cuestión solo de revisar las notas de prensa, se conforma el bloque socialista porque la FENOCIN, en un análisis interno de la organización, determina que el acuerdo programático al que llegó esta organización con el gobierno había fallado, había fracasado. El punto central que los alejaba en esa época era la posición del régimen con respecto a la ley de soberanía alimentaria y a la ley de recursos hídricos que se venía discutiendo. Pedro de la Cruz en esa época, bueno, hasta ahora sigue de asambleísta, pero él fue uno de los principales promotores de la conformación del bloque socialista, con 5 asambleístas, pero fue otro indicio del alejamiento y de la pugna interna del partido, porque mientras quien habla y otros sectores del partido decían debemos mantener una posición autónoma al interior de la asamblea, Rafael Quintero, Patricio Zambrano y otra gente de la tendencia socialista unitaria manifestaban que debíamos tener una relación directa. Claro, en la FENOCIN Pedro de la Cruz fue reemplazado por el señor Luis Andrango. ¿Él mantiene la misma posición de Pedro de la Cruz o mantiene la posición crítica? Yo me atrevería a decir, obviamente es una pregunta que debe responderla a Luis Andrango, pero desde fuera yo veo que Luis está en una posición crítica. No nos olvidemos las acciones concretas encabezadas o dirigidas por Luis Andrango. Se ha sentado con la CONAIE, con la FEINE,
han hecho unos acuerdos que han sido públicos para levantar una plataforma que reivindique las tesis del campo y del movimiento indígena. Yo a Luis Rango y a un sector de la FENOCIN, porque tengo que hablar de un sector de la FENOCIN, lo veo una posición más programática, más ideológica de defender sus tesis. En cambio a Pedro de la Cruz le veo una posición al interior de la FENOCIN de ser incondicional al gobierno. Es lamentable, pero lo mismo que ha sucedido en el Partido Socialista, veo yo que ha sucedido en la FENOCIN. Ahora, la asambleísta Silvia Salgado, aquí en contacto directo, dejó registrado lo siguiente sobre el sector que no apoya al presidente Correa. Veamos. Este proceso aún falta mucho por desarrollarlo, por cumplirlo. Y una de las deudas ha sido esta revolución agraria, que no se limita simplemente a una ley de tierra, sino diferenciamos a lo mejor de la otra izquierda, porque no podemos nosotros entender de cómo, a nombre de reclamar cosas que aún no se dan y que deberían darse, hay que ponernos a la cola o ser voceros de la derecha. A ver, ¿cómo es esto de que ustedes están con la derecha, se apoyan a Alberto Acosta? O sea, ¿Alberto Acosta se ha hecho de derecha? No, yo quisiera lamentar la posición de Silvia Salgado. Ella viene, como solemos decir los socialistas, de cantera, pero su posición es errada, es equivocada. Lamentablemente, y tengo que ser muy firme en esto, la historia juzgará a cada militante socialista por lo que ha hecho y ha dejado de hacer. Lamentablemente, Silvia Salgado, mi compañera del Partido Socialista, ha jugado un papel en el lado equivocado en lo referente a la lucha contra la corrupción y la fiscalización. No tengo que decirlo yo, es de conocimiento público. Yo estuve con Silvia un año en la asesoría en la Asamblea y sabemos del resultado. El resultado es que la Comisión de Fiscalización ha archivado todos los juicios. Yo quisiera solo recordarle a la ciudadanía y a mis compañeros socialistas, si me permiten, mostrar una parte del acuerdo, acuerdo firmado del 2006. Por Guadalupe Larriba y Rafael Correa. El primer punto del acuerdo programático dice: combate frontal a la corrupción. Combate frontal a la corrupción. Este es un documento que deberíamos pedirle a Rafael Quintero y a los militantes socialistas de la tendencia que lo indiquen, que lo muestren, que lo evalúen. Las izquierdas hemos sido tradicionalmente muy críticas, y si hacemos una lectura detenida de este documento, nos vamos a dar cuenta de que los equivocados y los que están fallando en la línea política son Rafael Quintero, Silvia Salgado, Patricio Zambrano, Wilson Mayorga y todo ese pequeño grupo. A mí me han expulsado, o dicen que me han expulsado, porque yo no me doy por expulsado. No han seguido un proceso como establece el Código de la Democracia, como establece la Constitución, como establece el Estatuto del Partido, el derecho a la debida defensa, como debería ser. Se han inventado que me han hecho un proceso. Yo no he sufrido, yo no he tenido ninguna convocatoria, audiencia para los descargos respectivos. No me han dado la oportunidad de expresar lo que debo decirles, lo que ahora estoy expresando en público. Lamentablemente ellos han dado los primeros pasos para traducir o darle mayor fuerza al conflicto interno. Pero yo también quisiera recordar que este mismo grupo de militantes han priorizado, de Rafael Quintero y su grupo, han priorizado los cargos públicos frente a la lucha social. Deberíamos preguntarle a Rafael Quintero y a ese grupo si acaso pueden ser recibidos en estos momentos en las organizaciones sociales vinculadas históricamente al Partido Socialista, si pueden entrar a la CEDOCUT, que es una central sindical que está 30 años ligada al partido, si tienen entrada a la CEULS. ¿Qué percepción tienen en la FENOCIN de Rafael Quintero? Y la respuesta es clara: Rafael Quintero fue, mediante comunicación, vetado en la organización en la FENOCIN. Rafael Quintero estuvo involucrado en el intento de destitución a Luis Rango, por lo que usted mismo señala, Alfredo, la posición crítica con respecto a temas como del agua de Luis Rango. También debemos preguntarle a este grupo, al de Rafael Quintero, que ha priorizado, insisto, los acomodos familiares, porque son acomodos familiares. Deberíamos preguntarle por qué falsificaron el acta del Congreso del 2010 del Partido Socialista. Con Narcisa Gordillo, vicepresidenta de nuestra organización, presentamos una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral en el 2009 y en el 2010 a Omar Simón sobre la falsificación del acta. Tenemos el acta certificada donde ella es reconocida como vicepresidenta, pero luego Rafael Quintero y su grupo aparecen con una acta distinta, cambiando la hoja correspondiente. Economista Vallejo, Omar Simón no hizo nada. Bueno, esta es su posición, la posición del socialismo que está apoyando la candidatura presidencial de
Alberto Acosta, gracias por su participación en Contacto Directo. Alfredo, finalmente quisiera nomás manifestar que la corriente socialista sigue firme en la unidad de las izquierdas. Las tesis que propugna Alberto Acosta y la coordinadora y sus organizaciones son tesis que históricamente ha levantado el Partido Socialista, y la historia nos va a juzgar quién se ha equivocado: Rafael Quintero y su grupo, que están incondicionales frente al régimen, o la corriente socialista, que ha sido fiel a sus principios y a sus organizaciones. Gracias, buenos días. Gracias a usted. 7:52, Alfredo, tiempo de hacer una pausa, y cuando volvamos haremos un resumen completo de la 14ª fecha del Campeonato Nacional de Fútbol con Fabián Gallardo.